Shavua Tov, buena semana, comienzo de la semana. Bienvenidos a nuestro shiur en vivo de Parashat HaShavuot, la Parashat Bamidbar, el comienzo del libro de Números. Nosotros nos ha quedado atrás algunos parshiot que nosotros no hemos transmitido. Yo lo que voy a hacer es que las voy a grabar. La semana pasada, por la razón de la bendición de participar en la boda de mi hija mayor, Gila, que fue una bendición poder hacerla, y un momento muy lindo para la familia. Esa boda ocurrió en Bradley Beach, en el sur de New Jersey, y hicimos una boda separadita, muy bonita, gracias a Dios. Bueno, tiene que ser bonita, la hice yo. Yo escribí la ketubá para ella y todo el mundo participó en una forma muy bonita, gracias a Dios, fue tremenda bendición, pero lo único que no pude transmitir la clase en vivo. Hoy nosotros vamos a concentrarnos en la Parashat Bamidbar con la intención de estar estudiando la Parashat de la semana, durante la semana que se estudia esa Parashat. Entonces, ahora que estamos comenzando con el libro de Bamidbar en todas las sinagogas del mundo, quiero usar la oportunidad para estar al día. El próximo Shabbat, si Dios quiere, entonces este próximo Shabbat, si Dios quiere, va a ser el momento de leer Parashat HaShavuot, Parashat Bamidbar. Me voy a concentrar, antes de entrar a este tema sobre la Parashat, algunos momentos sobre lo que ha ocurrido antes de esto, y en general sobre el libro de Bamidbar. Quiero compartir, antes de entrar a todos los diferentes temas que se presentan en la Parashat de la semana, quiero compartir una idea relacionada al libro entero de Bamidbar. Primeramente, en español se le llama el libro de números, numbers en inglés, números. Y la razón que le pusieron el libro de numbers, el libro de números, es porque en varias veces, y al comienzo del libro, empieza con un censo, empieza con el contar al pueblo judío. Esa es la forma que empieza la parashá de esta semana. Pero en hebreo se llama Bamidbar, que quiere decir en el desierto. En el desierto. Y todo el libro de Bamidbar ocurre justo en el desierto, antes de entrar a la tierra de Israel. Y lo encuentro interesante, que todo el libro de Bamidbar contiene un gran número, primeramente un gran número de mitzvot, y nos recuenta todo lo que estaba ocurriendo en el desierto, mientras el pueblo judío antes de entrar a la tierra de Israel. Pero también encuentro algunas de las historias que están en ese libro. Son verdaderamente el libro que recuenta las rebeliones, todos los diferentes problemas que ocurrieron en el desierto, mientras el pueblo judío se reviró contra Dios y contra Moisés, su siervo. Pues entonces la pregunta que tenemos es, bueno, si el libro de la Torá son para explicarnos las enseñanzas de los mandamientos de la Torá, y el libro de Bamidbar nos va a contar sobre los pecados del pueblo judío, y por medio de los pecados del pueblo judío vamos a aprender más Torá. ¿Se entiende? Que el libro entero de Bamidbar habla de estas en el desierto y cómo se alargó este proceso de estar en el desierto, 40 años, hasta que una generación entera se tuvo que morir y la nueva generación fue la que entró a la tierra de Israel, a la tierra prometida. Entonces nosotros sabemos que por medio de los pecados que el pueblo judío hizo, se escribió un nuevo libro de Torá. El libro de Bamidbar pero es en reacción a los pecados del pueblo judío en el desierto.
quiero concentrarme, antes de entrar a algunos de los detalles de esta parashá, entender que todos nosotros, en la vida de nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un desierto que uno tiene que cruzar antes de entrar a la tierra prometida. Ese desierto, a veces es fácil cruzar ese desierto. Y a veces ese desierto, dentro de ese desierto, mientras uno anda caminando en la vida, a veces hay desafíos que son grandes desafíos. Y cada uno de esos grandes desafíos nos da lecciones de Torah que aún son más y más profundas. En otras palabras, una de las formas que el pueblo judío aprendimos y sentimos más la presencia divina antes de entrar a la tierra de Israel fue por medio de esos terribles pecados que hicimos en el desierto. Eso causó manifestación de la presencia divina en la vida del pueblo judío. Y es parte de nuestra historia. Y es parte de nuestro desarrollo para poder entrar a la tierra prometida. Entonces, a veces las personas se concentran mucho en el tema de si el pecado, de que si no hay progreso, se desespera mucho en ese tema. Y en mi humilde opinión, cuando uno se concentra mucho en el problema del pecado, lo que ocurre es que uno se estanca y no puede progresar. Al estancarse y no poder progresar, no puede entrar a la tierra prometida. Una de las formas que los grandes Mekubalim y también los filósofos del judaísmo, por ejemplo, Rabbeinu Yonah, cuando habla de Teshuvah, en el Sefer Teshuvah, habla de la idea que el Yetzer Hara, una de las formas, se supone que uno se acuerde del pecado que uno hizo, pero a veces el Yetzer Hara, el deseo del mal, es el que le recuerda a uno el pecado. ¿Cómo entendemos esto? Cuando una persona empieza a acercarse a la presencia divina, viene el Yetzer Hara, viene el lado opuesto a su acercamiento al progreso, al acercamiento a la presencia divina, simbolizado en este caso por entrar a la tierra prometida, y aún usa el pecado que uno hizo anteriormente y le recuerda constantemente de ese pecado para mantenerlo a uno prisionero de ese pecado. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Que en el Sefer Bamidbar, el pecado del pueblo judío, porque no hicimos Teshuvah completamente, causó que seamos prisioneros en el desierto. 40 años, una generación, hasta que pudimos entrar a la tierra prometida con una nueva generación. Entonces, toda la historia que se va a presentar en el Sefer Bamidbar tiene mucho que ver, no solamente con la experiencia de la nación del pueblo judío, sino la razón que la Torah nos dice, las historias de la nación del pueblo judío, es para entender que cada uno de nosotros, óiganlo bien, pero es muy importante esta idea, cada uno de nosotros personificamos la historia del pueblo judío. Cuando hablamos nosotros sobre una persona que se está convirtiendo al judaísmo o que viene de entre de los anusim, un anus o un anusá, que viene a acercarse al judaísmo en el año 2017, parte de su experiencia en el proceso de adquirir su conocimiento es adquirir la historia del pueblo judío en su propio pellejo. Entonces a veces uno pasa por dificultades. Tal vez son miembros de la propia familia de uno que no lo respetan por su deseo de acercarse al judaísmo, por su apego a la Torá, por hacer cambios, y entonces empieza a decirle algunas pesadeces por hacer esa decisión. En la vida de cada ger, en la vida de cada persona que está en el proceso de convertirse,
tiene la experiencia del pueblo judío entero. Y cada judío tiene la experiencia de todo el pueblo judío en su vida. Entonces, esa es la historia de Bamidbar, y el libro de Bamidbar nos comparte en la vida. Uno hace, óyelo bien, entonces en la vida de cada judío se va teniendo la experiencia del pueblo judío por medio de las experiencias personales de cada persona. Las historias que se van a presentar en la Torá no son solamente la historia de la nación del pueblo judío, sino la historia de la nación del pueblo judío representa el desarrollo de cada individuo. Y quiero hacerlo aún más claro, explicar un poquito más sobre esta idea. Y eso es, a veces nosotros nos frustramos. Muchas veces las personas se frustran porque se sienten que les gustaría poder progresar en una forma positiva. En una forma positiva. Y claro, hubiera sido mejor si el pueblo judío hubiéramos cruzado el mar, hubiéramos llegado al monte Sinaí y no hubiéramos hecho el pecado del becerro de oro y nunca nos hubiéramos rebelado contra Dios y Moisés su sirviente, y hubiéramos aceptado todos los mandamientos de la Torá y hubiéramos ido directamente a la tierra de Israel. Hubiera sido mejor. Pero a veces la forma que nosotros progresamos en la vida, no es solamente por medio de cosas positivas que ocurren en la vida, sino también es por medio de eventos negativos que ocurren en la vida. Y la reacción de nosotros a esos desafíos que uno interpreta como negativos es lo que le da forma para poder entrar a la tierra prometida. Todo el libro de Bamidbar es una lección que los eventos negativos de la vida y los pecados del pueblo judío son parte de la Torá. Déjenme decirlo de otra idea que quiero compartir. Toda la Torá, toda la Torá, contiene los pecados del pueblo judío, y no solamente todo el Tanaj, no solamente los 5 libros de Moisés, sino todos los profetas, habla sobre los pecados del pueblo judío, y también sobre los pecados de nuestros líderes, y también sobre los pecados y los males de nuestros profetas. El judaísmo nunca ocultó la imperfección del ser humano. Ocultó y no dijo mentira sobre la imperfección de los profetas que Dios escogió para mandar a enseñarnos una Torá perfecta. Solamente luego vemos en el Nuevo Testamento, que viene de la tradición griega, que es paganismo, ahí presentan un hombre perfecto. Pero esa historia de un hombre perfecto no es judaísmo. El judaísmo verdadero presenta imperfecta. Las personas que somos imperfectas tenemos que aprender de las experiencias positivas y también de la experiencia negativa. Cuando la persona se queda estancada en la experiencia negativa, imperfecta, no puede progresar y se muere en el desierto. La persona que admite su imperfección y sigue adelante, entra a la tierra prometida. Algunas ideas sobre el Sefer Bamidbar y algunos de los contenidos al nivel personal que están en el Sefer Bamidbar. Me voy a concentrar
Me voy a contentar, dice Elisha Ben Yehuda González. Rabanit, dígales que se conecten con Facebook porque la plataforma de Skype siempre ha tenido muchos problemas. Ok. Voy a entrar a un síntesis de la parashá y algunas de las ideas. Edu nos acaba de acompañar Natanel en el Facebook también. Algunas de las ideas, un resumen sobre algunas de las lecciones que están dentro de la parashá, que es el principio del libro de Números. Antes de eso, terminamos el libro de Vayikra. Todo ocurre el segundo año de la parashá. Todo ocurre el segundo año después de salir de Egipto. El tabernáculo, el Mishkan, fue creado algunos meses antes de lo que va a ocurrir en la Parashat Bamidbar. Primer mandamiento que se presenta en Parashat Bamidbar, y toda la historia de Parashat Bamidbar tiene que ver con el censo. Es un mandamiento que Moshe y Aarón y los líderes de cada tribu participen en crear un censo del pueblo judío. Así comienza el libro de Bamidbar. Cuando nos dice que va a comenzar eso, se forma aquí entre diferentes comentaristas de la Torá si la forma que se hizo el censo. Pero vamos a describir primero a quién estamos contando. A hombres, a todos los varones mayores de 20 años, con la intención de crear un censo para entender cuántos están disponibles para el ejército del pueblo judío. Primeramente, vamos a aclarar una cosa. El pueblo judío tiene el mandamiento de entrar a la soberano sobre la tierra de Israel. Crear un ejército para el pueblo de Israel es una mitzvah de Oraita, una mitzvah bíblica, crear un ejército para el pueblo de Israel. Ese ejército es mandado a entrar a la tierra de Israel y crear soberanía judía sobre la tierra de Israel. Quiere decir que es una mitzvah participar en el ejército de Israel, y todos nuestros soldados judíos y los que son parte del ejército de Israel, del Tzva Haganah de Israel, son santos porque están haciendo la mitzvah de proteger al pueblo judío. Nosotros no somos pacifistas. Queremos paz, pero si es necesario, nos defendemos y hacemos todo lo necesario para poder ser soberanos sobre la tierra de Israel y conquistarla. Es una mitzvah conquistar la tierra de Israel. ¿Ya? Yo diría que nuestros soldados, yo les digo, ¿cómo lo puedo decir sin emocionarme demasiado? Los soldados de Israel son soldados sagrados. Son kedoshim. ¿Por qué son sagrados? Porque esos soldados están dispuestos a dar su vida para hacer la mitzvah de la soberanía del pueblo judío, para asegurar que nosotros vivamos en paz en la tierra de Israel. Es una mitzvah. Entonces, el censo que se va a hacer va a tener dos partes en la parashá. Uno es contar el número de varones mayores de la edad de 20 que va a participar en ese ejército. Segundo es, relacionado al censo, calcular el número de primogénitos entre los Leviim y los primogénitos de cada tribu, de cada familia, para hacer un intercambio y una redención de los primogénitos, como voy a explicar un poquito más tarde. Pero la discusión entre los comentaristas sobre el censo se enfoca en proteger al pueblo judío del Ayin Hara, del ojo malo, del mal ojo. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? ¿Cuál es el problema? Antes de este censo, ya nosotros vimos dos censos anteriores. ¿Ya? Uno es
se hizo un censo cuando salimos de Egipto, y el segundo se hizo un censo después de la muerte de los que estaban involucrados en el pecado del becerro de oro. Y cada vez que la Torá nos presentó hacer un censo, la forma que nos manda a hacer el censo es por medio de una moneda, el medio shekel. El medio shekel. ¿Qué es lo que ocurría? Se presentaba los jóvenes mayores, los jóvenes varones, hombres mayores de la edad de 20, y presentaba una moneda. Esa moneda es el medio shekel. Se contaban entonces los medio shekel, y al contar los medio shekel se sabe cuántos hay. La discusión entonces aquí es, número uno, ¿por qué hacer un censo por medio del medio shekel? Que ya lo hablamos en otra parashá. Y si este censo requería dar un medio shekel o no. Primero voy a concentrarme en los meforshim que hablan, los comentaristas, que hablan que esto se hizo por medio de un medio shekel. Y la razón que se hace por medio de un medio shekel es para evitar contar al pueblo judío uno por uno. En otra palabra, se necesita, desde el punto de vista de la Torá y de la Halajá, una forma indirecta de contar al pueblo judío. ¿Y cómo se contaba entonces? Por medio del medio shekel. ¿Y por qué? Porque el medio shekel, en esa moneda, se iba a usar para mantener los servicios del tabernáculo. Entonces, esa moneda que ese hombre daba, esa moneda era una mitzvah, y por hacer una mitzvah, esa persona era contada, pero también protegida por la mitzvah. ¿Están oyendo lo que estoy diciendo? En otra palabra, requería algo de protección. Desde el punto de vista de la Torá, requiere algún tipo de protección. Al contarlo como un individuo, requiere algún tipo de protección. ¿Y qué es lo que lo protegió? La mitzvah de tzedaká. Enseguida que yo hablo de la mitzvah de tzedaká, protegiendo a ese individuo que va a ser contado, primeramente me queda para explicar, pero enseguida no puedo dejar de pensar en la historia en el Talmud, cuando Rabbi Akiva, entre las experiencias en la boda de la hija de Rabbi Akiva, el Talmud nos cuenta que una mujer le predijo a Rabbi Akiva que la hija de él, Haz Shalom Bar Minan, se iba a morir en la noche de la boda de ella. La que me da cuenta que en la boda de Rabbi Akiva, en la boda de la hija de Rabbi Akiva, entraron gente pobre que querían participar en la boda. Y la niña, querían votar a los pobres. Y la novia le dijo, no, yo quiero atender a estos pobres. Y hizo una mesa y le puso la comida para la gente que habían entrado, porque ella quería hacer la mitzvah de darle tzedakah. Esa noche, cuando ella se acostó, sacó un pincho, dice la Gemara, sacó un pincho del pelo y lo metió en la pared para dejarlo ahí. Cuando se levantó por la mañana, encontró y le dio al padre el pincho con una serpiente venenosa que ella mató ese pincho en la pared. Cuando Rabbi Akiva vio esto, anduvo por el pueblo. Entonces, en la experiencia de Rabbi Akiva, anunció Tzedaká tatzil mimavet. La Tzedaká lo salva a uno, lo redime de la muerte. Se volvió también parte de la liturgia de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, la idea de que cuando uno hace tefilá, eso lo salva a uno de Haz Shalom, de un decreto negativo contra uno.
Entonces la teshuvá, la tefilá y la tzedaká están relacionadas en esta experiencia. ¿Ya? Pero ¿cuál es entonces por qué hay que proteger a una persona cuando hay que contarlo? Y hoy en día todavía, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a contar un minyan, nosotros no contamos el minyan cada uno, 1, 2, 3, 4, sino usamos un pasuk, usamos un versículo para contar a las personas. Entonces, Hoshian et ameja, uvarech et tanjateja, unemenan semanda olam. Eso forma 10 palabras, ese pasuk. Protege a tu pueblo y bendice a tu herencia. Salmos tiene 10 palabras y de esa manera se cuenta el minyan. Nunca se cuenta a los judíos individualmente. Ahora, ¿por qué? Porque de acuerdo con este pensamiento, una persona que es contado como un individuo, se forma que esa persona es como si se separó del resto de la comunidad. Cuando se separó del resto de la comunidad, está expuesto al shalom divino más fuerte que si está afiliado al resto de la comunidad. Interesante que cuando estamos hablando, esto también se ve en las leyes de kasherut. En las leyes de kasherut, ¿cómo se ve? Si algo trefa, un producto que no es kasher, cayó sin querer, en una sopa o algo que uno estaba cocinando, y se perdió esta sustancia que cayó en la comida kasher, y el volumen de eso que cayó, esto se llama batel beshishim, bitul beshishim, cayó en esa sopa y perdió en la sopa, o se perdió en eso que estaba cocinando, y ya no se puede detectar esta sustancia, y ya se ha perdido, no causó color, no lo puso espeso, no le cambió en general a lo que se estaba cocinando. La comida todavía es kasher si es menos de 1 en 60%. Eso se llama batel beshishim. Lo mismo ocurre con nosotros. Si puede identificar a esa persona tan diferente que los demás, le puede, haz shalom, caer a él el castigo en lugar de aliviarlo. Entonces, una de las formas que nosotros recibimos misericordia divina es siendo parte de la nación de Israel. Al ser parte, sentirse afiliado, siempre tener la unidad del pueblo judío y ser parte de la unión del pueblo judío, uno recibe capará y perdón por los pecados que uno hizo. El shiur anterior nosotros estábamos hablando de el proceso de hacer capará, y se me preguntó, algunos de los talmidim preguntaron sobre la sangre, el derrame de sangre, que parece que en el simbolismo de la religión cristiana eso tiene algo que ver con capará. Pero una de las cosas que desafortunadamente no se habla, en mi opinión, no se habla lo suficiente, es que el sistema de la capará, del perdón, de la limpieza por el pecado, es una afiliación muy profunda, no solamente con Dios. Uno se renueva con Dios, le pide perdón a Dios por el mal que uno hizo, le confiesa el mal que uno hizo, pero también es una renovación a afiliarse por el pueblo de Israel. Y la capará viene por medio del tzibur, de unirse a esta gran unión del pueblo judío. Entonces, cuando el Cohen Gadol, cuando el sumo sacerdote hacía los diferentes ritos que estábamos hablando la última vez, del Zar Lazazel y de los diferentes ritos que hacía para Kippur, para el día de Kippur, para hacer capará, tipo relacionado a capará, que una de las cosas que el Cohen decía era titharu, quiere decir purifíquense, que el sacrificio no era el que purificaba,
sino el sacrificio a cada individuo, sino el individuo individualmente tenía que purificarse, pero el sacrificio que estaba haciendo el Cohen era un sacrificio para la comunidad, para el tzibur. Y al afiliarse al tzibur, por medio de esta unión a la comunidad, la persona recibe un tipo de capará, una redención, y es limpio del pecado por su afiliación a la comunidad. Entonces, el problema aquí es que si vamos a contar individuos para crear una comunidad, al contar los individuos, o eres un individuo o eres una comunidad. Y al separar a cada individuo de esa comunidad para determinar el número de individuos que son parte de esa comunidad, uno destroza la comunidad. Pero necesitamos un número. Entonces, para proteger de ese din, de ese posible juicio, se cuenta por medio de una mitzvah. No requiere sangre o un sacrificio de derrame de sangre, de animal, por cierto. Si hace un derrame de un ser humano, el que mate a alguien, la ley requiere que uno lo mate a él. Alguien que mató a alguien, que asesinó a otra persona, o como sacrificio, o por cualquier otra razón, si mató a alguien, su sangre es demandada y uno tiene que matar al que mató. Entonces eso no sería una cosa agradable delante de Dios. Pero hablando que me presentaron la última vez la idea cristiana de que para poder tener capará uno requiere un sacrificio de sangre. Entonces le respondo, todo el libro de Yoná se lee durante Kippur, que es el día de la capará, es el día de la redención por los pecados. Y en el libro de Yoná, el pueblo de Nínive no trajo ningún sacrificio de animal, sino lo que hicieron fue que se arrepintieron y crearon una sociedad justa. El pueblo de Nínive no eran judíos, eran enemigos del pueblo judío. Y al hacer teshuvá, arrepentirse del mal que hicieron, hacer el mal que hicieron, y arrepentirse, confesar, y retornar al camino divino, acercarse a Dios y crear una sociedad justa, fueron perdonados por su pecado. Quiere decir que ahí no se hizo ningún sacrificio y fueron perdonados por eso. Pero la razón que estoy enfocándome en esto es porque parte de la razón que fueron redimidos por su pecado y no fueron matados fue porque la otra opinión dice que no se contó por medio del medio shekel en esta ocasión, no, que se contaron cada persona individualmente y que la mitzvah, como Dios mandó que se haga este censo, la mitzvah, el mandamiento, los protegió. Todo el tema entonces tiene que ver con el ayin hara, con el mal de ojo. Lo encuentro interesante que se está encontrando más y más personas que se ponen una soguita roja, que supuestamente esa soguita roja o una manito o algún otro símbolo lo va a proteger del ayin hara, del mal de ojo. Cuando la persona se concentra tanto que una soguita roja lo va a proteger del mal de ojo, esa persona no está entendiendo que lo que verdaderamente lo protege a uno es los mitzvot que uno hace y la afiliación que uno tiene con el pueblo judío. Al sentirse profundamente conectado al pueblo judío, el amor al pueblo judío y el sentirse parte del tzibur, de la unión del pueblo judío, lo protege a uno de cualquier mal de ojo. Por esa razón, nunca van a ver al Rabino Viñas con una soguita roja protegiéndolo del mal de ojo.
Primeramente porque yo no tengo razones para que alguien se sienta con envidia de mí. Pero lo que protege y trae bendición son los mitzvot. Déjame explicar otra cosa. También nos encontramos personas que erróneamente, por confusión, se han creído que la mezuzá, el pergamino que se pone en la puerta, que ese pergamino que se pone en la puerta es como un amuleto, Hasbe Shalom, como un amuleto que le va a traer algún tipo de protección o bendición este tipo de papel. Verdaderamente, el papel ese no va a traer nada. Lo único que ese papel va a hacer es traerte la segulá, el mérito, el zehut, de haber seguido lo que Dios mandó. El único que protege, lo único que protege al pueblo judío de cualquier mal de ojo, de cualquier juzgamiento negativo, de cualquier hasbe shalom, algún castigo divino, es el Dios de Israel. Ninguna cosa tiene la potestad para hacer eso. Ojalá que se entienda lo que le estoy diciendo. Bueno, entonces el tema del censo del pueblo judío incluyó usar algún medio indirecto o por algún medio de una mitzvah para traerle bendición al pueblo judío por esa mitzvah. Y de esa manera determinar cuántos eran para poder hacer el ejército y para poder hacer el censo como Dios mandó. ¿Ya? Ok. Importante que cuando el pueblo judío, los líderes son mandados a participar en el censo, estamos hablando de Aarón y representantes, los líderes, los Keru'e Ha'edah, los líderes de cada tribu. Los líderes de cada tribu. Interesante que el Baal HaTurim, uno de los comentaristas, nota que la forma de escribir Keru'e Ha'edah está mal escrito. Y está escrito con un Yud en lugar de un Vav. Keru'e Ha'edah está escrito con un Yud en lugar de un Vav. Y dice el Baal HaTurim que la razón que eso es así es porque uno de los líderes de la tribu, el líder de la tribu de Shimón, Shelumiel ben Surishadai, es verdaderamente Zimri ben Salu, que fue el que causó el pecado, el que participó en el pecado de Pinhas, de la parashá de Pinhas. Entonces ahí en la parashá de Pinhas, cuando dice que Pinhas fue bendecido con el Brit Shalom, el Vav, la letra Vav de la palabra Shalom está cortada y parece un Yud con un palito abajo. Y en este caso, en lugar de poner un Vav, se le pone un Yud. Y la razón es porque los líderes que se presentaron para participar en contar el censo junto con Aarón eran personas imperfectas. Entonces el Yod está representando que la palabra no está perfecta. No eran líderes perfectos. Y en ninguna parte de la Torá se encuentran líderes perfectos. Toda la Torá nos enseña que los líderes son imperfectos. Y déjeme decirle que cuando uno encuentra un líder que es perfecto, hay que correr, porque ese líder es un falso. ¿Ya? Interesante que las personas que se ciegan siguiendo a un líder, cuando uno les pregunta, ¿y cuál es el pecado de tu líder? Y se enojan uno. ¿Quién podría sugerir que un rabino, mi rebbe, tenga alguna imperfección? Pero uno dice, ok, no hay problema. Dime las imperfecciones de Moshe Rabbeinu, el sumo profeta de todos los profetas en el judaísmo, que nos dio la Torá, el más perfecto profeta. La Torá nos dice las imperfecciones de él. Pero cuando vamos a hablar de los rabinos, no se le puede decir nunca que uno de ellos tuvo un pecado.
Sí, sí, no, eso no es judaísmo, señores. Eso es idolatría, volverse tan conectado a una persona que no puede darse cuenta que esa persona es un ser humano igual que cualquier otro maestro, igual que cualquier otro ser humano. Eso es parte de la experiencia. Entonces, en este mismo momento, se ponen a estos líderes a contar junto con Aarón. Ahora, la razón que eso es así es con intención de que como involucraba dinero, porque se estaba colectando monedas para contar el número, no se podía poner a una sola persona que cuente ese dinero. Se tendría que poner múltiples personas para estar seguro de que todos los asuntos de dinero estaban en orden. Ahora, si ese es el caso, cuando tienes a Aarón, el hermano de Moshe, y estamos hablando del tabernáculo, imagínate más aún todavía en las congregaciones de hoy. Tiene que haber transparencia en todos los asuntos que tienen que ver con dinero en todas las diferentes congregaciones del pueblo judío, y eso formó un patrón dentro del pueblo judío con la intención de que sea transparente la forma que uno gobierna el dinero. Ahora que se puede entender lo que le estoy diciendo. Pues todo este censo que se hizo, la Torá lo recuenta con mucho amor. Y todos los comentaristas hablan sobre esto. Y eso es la idea de que Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, ama tanto al pueblo judío, que al contarnos es como un hombre que tiene joyas preciosas y está constantemente revisándolas y está constantemente contándolas y asegurándose que todas estén ahí y viéndole lo precioso que es cada una de esas piezas. Por esa razón, el pueblo judío tenemos tantos mandamientos, y en esos mandamientos nos da mucho valor. Y Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, Dios está constantemente observándonos porque nos da tanto valor. ¿Ya? La Torá recuenta entonces que se contaron de la edad de 20 años adelante 603.550 hombres, calculando el promedio de mujeres y niños. Estamos entonces hablando de 2 a 3 millones de personas que eran parte del campamento del pueblo judío que salimos juntos todos de Egipto. 3 millones de personas en el desierto. Un gran milagro de que el pueblo judío pudo sobrevivir en el desierto por ese periodo de tiempo. No se contaron los levitas como parte, los leviim, como parte de este censo. Ahora, ¿por qué? Vamos a concentrarnos un momento. Ahora, antes de entrar al tema de los leviim, quiero mencionar que todas las tribus, dice Livnei Benei, Livnei, los hijos de cada tribu. Cuando habla de la tribu de Neftalí, no dice Livnei, los hijos, sino dice simplemente los Benei Neftalí. La razón es porque había más mujeres en la tribu de Neftalí que hombres. ¿Yeah? Interesante. Añado aquí que el crecimiento de las tribus, el número de las tribus en Egipto no fue un crecimiento natural, sino sabemos que había una bendición divina para promover el crecimiento del pueblo judío. ¿Ya? Ahora, la Gemara, el Talmud dice que mientras había más y más persecución contra el pueblo judío, con intención de limitar nuestros números, más incrementábamos. Había un milagro que más y más incrementábamos. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel desea muchos judíos. Ahora, interesante que en una conferencia, esto es típico de Rabino Viñas, ¿no? En una conferencia estábamos hablando del crecimiento posible en Latinoamérica del judaísmo. El gran número de personas que quieren acercarse al judaísmo y ser parte del pueblo judío y ser reconocidos como judíos porque son anusim.
Me dice entonces un rabino, pero nosotros somos un pueblo pequeño y espiritualmente poderoso. Criticando lo que estaba diciendo. Entonces le digo a él, ok, muy bien, porque esa es lo que se está creando como una cultura entre muchos judíos, que somos un pueblo pequeño, pero espiritualmente poderoso. Entonces le digo, bueno, está bien, yo estoy de acuerdo que somos un pueblo pequeño y que somos espiritualmente muy poderosos, somos el pueblo más poderoso en el mundo. Pero ¿por qué tenemos que ser tan pequeños? Si la propia Torá nos dice, en la profecía que Dios le dio a Abraham, serán tantos como las estrellas y como los granos de la arena de la tierra. Entonces, nosotros podemos ser un pueblo grande y espiritualmente poderoso. No tiene que ser que somos un pueblo pequeño y tenemos un gran número de personas que quieren ser parte de nuestro pueblo. Podemos nosotros multiplicarnos en grandes números. ¿Ya? Entonces, eso es parte de lo que estamos viendo aquí, es que Dios verdaderamente desea un gran número de judíos. No estamos hablando de que el pueblo judío sea pequeño, sino por medio de toda la Torá se está viendo que Dios desea que el pueblo judío incremente. ¿Ya? Y todos nosotros que estamos estudiando Torá juntos, estamos en ese proceso de incrementar, de subir el número de judíos en el mundo. ¿Ya? Ok. Interesante que la tribu de Leví no subió en número igual al resto del pueblo judío, sino la tribu de Leví se quedó más pequeña, mucho más pequeña. De ahí nosotros sabemos, la Gemara, el Talmud nos explica, que cuando el pueblo judío estaba siendo maltratado por los egipcios, que en esa experiencia seguimos multiplicándonos, seguimos creciendo. Y la tribu de Leví nunca fue esclavo. Entonces ellos nunca se incrementaron al mismo nivel. Ahora, vamos a entender, después del cuento de la historia del censo, la Torá nos dice que se crea el campamento del pueblo judío y va agrupando a las tribus en las diferentes direcciones de la brújula, pone el tabernáculo en el medio, en el centro del campamento, muy importante, en el centro del campamento, y todas las tribus de Israel crear grupos de 3, uno en cada dirección de la brújula, alrededor, ¿ya? Alrededor del tabernáculo, en grupos de 3. Interesante, el Baal HaTurim explica que de ese grupo de 3 tribus, había una tribu que dirigía ese grupo de las tribus. Y cómo se escogió cuál tribu iba a ser la que iba a dirigir a las otras 2 tribus, hace referencia al momento que Jacob se está muriendo y le da la bendición a los hijos y los menciona a diferente uno de esos tribus, los menciona individualmente, le habla en su primera persona. Por ejemplo, le dice, Reubén, tú eres mi primogénito. O le dice, Yehudá, a ti tus hermanos te van a reconocer. Dan, tú vas a traer la salvación. Entonces, ¿se entiende la idea? Entonces, cuando se refirió a cada una de esas tribus, se refirió en la primera persona. Y esos son los que son los líderes de ese grupo que va a crear el campamento. ¿Ya? Y se fueron asentando alrededor del tabernáculo. Interesante que en las sinagogas se supone que el altar, el ejal, esté adelante, a donde se guarda la Torá, y la tebá, a donde se lee la Torá, de donde se dirige la oración, o parte de la oración, se ponga en el medio de la sinagoga, o para el fin de la sinagoga, y que todos los asientos, los bancas, se pongan alrededor de la tebá,
y el espacio entre la Tebá y el Ejal no se cruce en ese espacio. Nada más cuando uno va a ir a subir al Ejal para poder traer la Torah, ¿ya? Entonces hay mucha orden en la forma, la estructura de la sinagoga, especialmente en la sinagoga sefaradita, mucha orden en la forma que uno se sienta, en la orden de sentarse en la sinagoga, y la orden de sentarse en la sinagoga está relacionada a la forma que el campamento del pueblo judío se asentó alrededor del tabernáculo, ¿ya? Cada grupo cada tribu tenía una bandera, y cada grupo de tribus tenía una bandera también, ¿ya? Esas banderas son sumamente importantes, y cada una de ellas incluía un símbolo de la tribu, usando el simbolismo que Yaakov le dio a ellos cuando él estaba muriendo. Entonces cada tribu tiene una señal, y esa señal está relacionada a los atributos de la personalidad de los miembros de esa tribu, que está relacionado. Para aprenderlo es que cada uno de estos grupos eran como los vecinos, estaban relacionados. Cada uno se sentaba, se asentaban, hacían sus campamentos en diferentes secciones alrededor del tabernáculo. Interesante, de acuerdo con el lugar a donde uno se encontraba, parece que diferentes cosas ocurrieron. Por ejemplo, en el barrio, ponerle en el barrio del Degel Mahané Yehudá, en la sección de las 3 tribus que estaban gobernadas por la tribu de Yehudá, estaba cerca Moisés y Aarón, y las tribus del Degel Mahané Yehudá, de la bandera del campamento de Yehudá, gobernado por Yehudá, esas 3 tribus eran Yehudá, Isachar y Zebulún. Y Yehudá, Isachar y Zebulún se volvieron destacados por estudiar Torah. Interesante que cerca del Degel de Reubén, de la bandera de Reubén, estaba Datán y Abiram y Korah. Y esas 3 tribus se reviraron contra Moisés y Aarón. En otras palabras, el barrio a donde uno vive y los vecinos que uno escoge lo influyen a uno. Entonces, aprendemos de ahí, en el Degel Mahané Yehudá, en la sección que era gobernada por Yehudá, como estaba allí cerca Moshe y Aarón, y la tribu de Yehudá, Isachar y Zebulún se volvieron estudiosos de Torah. Entonces se puede entender por qué es tan importante vivir entre otros judíos. No aislarse lejos del resto, sino cuando uno está creando una comunidad, crear una comunidad a donde estamos viviendo cerca uno al otro. Al vivir cerca uno del otro, nos podemos influenciar en una forma más bonita, ¿ya? Entonces, por esa razón, nosotros hemos estado tratando de promover dentro de las comunidades que están afiliadas al Centro de Estudios Judíos Torah Temet, promover una unión de acercamiento para poder crear Kehilot, crear una sinagoga y crear una comunidad a donde los niños se están criando juntos, a donde pueden ir al parque juntos, participar en las diferentes actividades juntos, y de esa manera compartir, ¿ya? Ese compartimiento le da la oportunidad a uno de tener buenas influencias. Hace Shalom, vive uno en un área negativo, recibe influencias negativas. Hace unos años, cuando yo me mudé para aquí, para Yonkers, una señora católica, italiana, tocó a la puerta mía, yo mudándome, me trajo unas frutas y me dice que quería darme la bienvenida a la cuadra, al área, y que se sentía muy bendecida, que un hombre de Dios se había mudado. Entonces, con una señora mayor, se había mudado para la cuadra donde ella vive.
fraternidad. Entonces, creo que ella tiene un sentimiento de la experiencia espiritual del área donde uno vive. Entonces uno tiene que dar cuenta que también parte de esta idea del asentamiento, del campamento del pueblo judío, tenía que ver con la espiritualidad del área donde uno vive. Y uno tiene que entender que el deber del judío es contribuir también a esa espiritualidad de ese campamento, de ese área donde uno vive. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Ya? Entonces la razón que los judíos viven tanto en un barrio juntos, la idea es influenciarse uno al otro y crear una situación de un asentamiento comunal a donde la presencia divina se puede sentir. ¿Ya? Por esa razón nosotros queremos promover tanto el acercamiento en estas comunidades. La próxima parte de la parashá, en contar a los leviim, a los levitas, y contar a los primogénitos. Se hizo un intercambio entre los leviim, los miembros de la tribu de los levitas, y los primogénitos del pueblo judío. Déjame explicar un poco sobre este tema, un poquito de algunos minutos poder explicar esto. Pero es una parte importante para entender cómo funciona la primogenitura dentro de la estructura de la Torá y la relación entre el pueblo judío y los Kohanim. ¿Ya? Vamos a concentrarnos un momento. Al principio, realmente, déjame empezar desde el comienzo. Ya nosotros sabemos que la primogenitura es uno de los temas más importantes en todo el libro de Bereshit. Vemos quién es el primogénito de Abraham, si es Ismael o si es Yitzhak, el hijo de Sarah. Los dos, obviamente, son primogénitos, porque Hagar tiene un hijo con Abraham, y ese es el fundador del pueblo árabe, los ismaelitas. Tiene un hijo con Sarah, y ese es el padre del pueblo judío. ¿Ya? Entonces, para escoger cada uno de ellos, quién es primogénito, tenemos entonces a Yitzhak, que tiene a Esav y tiene a Jacob, a Jacob. Cuando nace, esos eran gemelos, cuando nace, sale primero Esav, que entonces él debería ser primogénito. Pero entonces tenemos la historia en la Torá de la compra de la primogenitura de Jacob a Esav. ¿Qué es lo que estamos hablando entonces? Y Esav le dice a Jacob: a mí no me vale la primogenitura, por una sopa de lentejas te la vendo, para nada. Y entonces Jacob se vuelve el fundador del pueblo judío, uno de los patriarcas del pueblo judío. De ahí sale la palabra Israel, porque cuando se le cambia el nombre, Jacob se vuelve Israel. Y de ahí todo el pueblo judío sale de esa primogenitura que Jacob compró de Esav. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo aquí? Entonces, también sabemos que en el libro de Éxodo, en Shemot, los primogénitos de la tribu de Egipto, de la nación de Egipto, fueron destruidas. Esa fue la última plaga. Y Dios le dice a Faraón: yo voy a rescatar a Israel porque ellos son mis primogénitos. Entonces, sabemos que la primogenitura, espiritualmente, eso se llama en hebreo la bejorá, la primogenitura, tenía gran poder, gran valor en la Biblia. Y no solamente con el pueblo judío y con los gentiles, porque vemos ya que se decidió matar a los primogénitos de Egipto, pero también con los animales. La Torá nos dice que
cuando nace el primer animal, se redime ese primer animal por el valor del animal. Entonces hay hasta una primogenitura dentro de los animales. ¿Y quién es un primogénito? Un primogénito, cuando vamos a definir lo que es un primogénito, desde el punto de vista de la Torá, es un varón, el primer varón nacido de esa mujer. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Si ella, por ejemplo, tuvo una cesárea, ese no es un primogénito. Si ella tuvo un hijo y entonces luego, con la bendición de Dios, tuvo otro hijo, ese no es un primogénito. Quiere decir que el que abrió el vientre de la madre es el primogénito. El varón que abrió el vientre de la madre es el mejor. What are we talking about? ¿Qué es esto? Nosotros sabemos, por medio de la Mesorá, por medio de la tradición, que en cada uno de las familias, el plan original era crear un sacerdocio en cada familia. En otra palabra, cuando nacía ese varón, ese primer varón, ese iba a ser el sacerdote de la familia. Ese iba a ser el sacerdote de la familia. El mejor se vuelve el sacerdote de la familia. Entonces, ahora si se entiende eso, ¿qué es lo que estamos hablando? Cuando Jacob quiere comprarle a Esav la primogenitura, lo que está diciendo es, yo quiero ser el sirviente de Dios. Yo quiero ser como un sacerdote de Dios. ¿Y qué es lo que le dice Esav? A mí no me importa el sacerdocio divino. A mí lo que me importa es comerme una sopa de lentejas. ¿Qué es lo que me importa a mí? Me importa más, le dice Esav, a mí me importa más las cosas del mundo, los deleites del mundo, que lo que a ti te interesa, que es esa bobería del sacerdocio. Jacob le dice, sí, para mí yo daría cualquier cosa del mundo para adquirir el sacerdocio. Entonces el pueblo judío está siendo escogido como sacerdotes en el mundo, y por eso nosotros somos el Mamlechet Kohanim, la nación de sacerdotes. Porque nosotros somos lo que la Torá describe, las naciones, los primogénitos de las naciones. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, cuando en cada familia se iba a tener un sacerdote, el plan original era que cada familia iba a tener un Cohen. ¿Qué ocurrió? El pueblo judío participamos en el pecado del becerro de oro. De esa manera, cuando participamos en ese pecado, abandonamos o traicionamos al santo bendito sea. Al crear un ídolo delante del monte Sinaí, después que nos había salvado, después que había matado a los primogénitos de Egipto y había salvado a los de nosotros lo abandonamos. ¿Por qué? Porque el rabino Moshe Rabbeinu, el maestro, se tardó un día. La que habían sacado el pueblo judío, lo abandonaron enseguida. Entonces, cuando participó todas las tribus de Israel en ese pecado, se perdió la posibilidad de hacerse sacerdote y de crear la primogenitura dentro del pueblo judío. La única tribu que absolutamente se rehusó a participar en el pecado del becerro de oro fue la tribu de Leví. Entonces, al no participar en el pecado del becerro de oro y mantenerse fiel a las cosas de Dios, ahora se crea una posibilidad de redimir al pueblo judío por medio del sacerdocio. Entonces se va a crear ahora una primogenitura que se le va a otorgar a la tribu de los Kohanim, y la tribu de Leví se divide en dos. Un grupo se vuelve los Kohanim, que son los descendientes, los hijos de la casa de Aarón, y los otros levitas se quedan como Leviim, toda la casa de Moisés. ¿Está entendiendo? Entonces ahora
lo que se va a hacer es que se va a hacer un intercambio entre los judíos que se nacen y son primogénitos, pero ya no pueden funcionar como Cohen, porque por el mal del pecado del becerro de oro. Entonces van a coger una moneda, o unas 5 monedas de shekel, 5 monedas de plata, y le van a dar ese pago a los Kohanim. Lo que la Torá nos dice, le va a dar el pago a los Kohanim, y por medio de ese pago va a redimir el sacerdocio que él tenía que hacer. ¿Se entendiendo la idea? Entonces eso se llama el Pidyon Haben, la redención del primogénito. Y se hace ese rito en el día 31 después del nacimiento de un niño que es primogénito por parto natural y que la madre nunca perdió, Hasbe Shalom, perdió una criatura antes. Entonces, un verdadero primogénito. Se trae un Cohen, se escoge un Cohen que sea de la casa de Aarón, descendiente de la casa de Aarón, de la tribu de los Kohanim, que normalmente nosotros le damos la primera aliyá y hay muchos honores para los Kohanim. Se le dan 5 monedas de plata. Yo las tengo siempre. 5 monedas de plata. El Cohen recibe esas monedas de plata y le pregunta a los padres, ¿prefieres que yo reciba al niño o a las 5 monedas de plata? Obviamente los padres le dicen, no, que yo me quiero quedar con el niño, coge las 5 monedas de plata. Entonces coge las 5 monedas de plata en la mano y le pone por arriba del niño, le da vuelta y le dice la bendición arónica. Y entonces usa esas 5 monedas de plata o para tzedaká o se la puede devolver a la familia si él desea. Pero la idea es que él recibió un pago para hacer la redención de la primogenitura de esa persona que todavía es mejor, todavía es primogénito, pero no puede servir como Cohen por el pecado del becerro de oro. ¿Ya? Entonces, como no puede participar en el sacerdocio, ahora tiene a alguien que va a tomar su lugar haciéndolo, y eso es el Pidyon Haben. ¿Está entendiendo? Ahora, interesante que Rashi menciona aquí que las 5 shekel, 5 monedas de plata, forman un pago que es 20 gerá. 20 gerá. ¿Qué es lo que son 20 gerá? 20 gerá son el pago, oye, esto es increíble, el pago que los hermanos de Yosef, recibieron por venderlo a Egipto. Y Yosef fue el primogénito de Rachel. Fue el primer hijo de Rachel. Entonces, ellos vendieron a un primogénito por envidia y ahora tienen que pagar 20 gerá para deshacer la envidia. 5 monedas de los shekalim son una manera de transferir la primogenitura, el sacerdocio afiliado a la primogenitura, por medio de lo que se llama el Pidyon Haben. Ahora yo hice también un video que está en la página de nosotros de YouTube explicando cómo funciona el Pidyon Haben. Pero en este caso, aquí la parashá nos está explicando cómo transferir esa primogenitura de los primogénitos que originalmente iban a ser los sacerdotes, transferir eso al sacerdocio de los Kohanim. ¿Ya? Ok. Quiero mencionar un tema que pude ver por medio del Facebook, a donde se mencionó al contar el minyan que son solamente hombres que cuentan para el minyan. Déjenme explicar la razón por qué solamente los hombres se cuentan para el minyan. El minyan son 10 hombres judíos que se han unido para crear lo que se llama Tefilá Betzibur, la oración que representa la sociedad en general. Ahora nosotros sabemos, por medio de la Torá,
que cuando Abraham recibió la profecía que Dios puso a discutir con Dios y le dijo a Dios, si hay 50 personas justos, 50 hombres justos dentro de la sociedad de Sodoma, ¿no salvarías a Sodoma? Dios le dice, sí, pero no hay 50. Y fue rebajando hasta que llega a 10 hombres. Y le dice, si hay 10 hombres justos dentro de la sociedad de Sodoma, ¿no salvarías a la ciudad entera de Sodoma? Y Dios le dice, sí, por 10 hombres justos yo salvaría toda la sociedad. De ahí nosotros sabemos que 10 hombres que se han unido para crear oración pueden redimir a toda la sociedad. Y entonces, por esa razón, 10 hombres representan lo que se llama Tefilá Betzibur, la oración de la comunidad. Ahora, nosotros tenemos 2 mandamientos en el área de oración. Uno es oración personal, el otro es oración comunal. Cuando la persona está con intención de crear una oración comunal, eso requiere un minyan, que son 10 hombres. Ahora, las mujeres, toda la tefilá que va a ser una mujer, que es una tefilá, una oración personal, que viene de la profundidad de su corazón, es absolutamente contado y apreciado por Dios. No estamos dándole de menos a eso. Simplemente estamos hablando de la acción de crear una tefilá de la sociedad, en nombre de la sociedad. Para eso se tienen que afiliar 10 hombres para representar ese tipo de tefilá. En ese área, entonces se puede decir el Baruj, el Adonai Boraj, se puede decir el Kadish, se puede leer la Torah y se repite la Amidá. Cada uno de esos elementos que requieren un minyan son los elementos de la tefilá Betzibur, la tefilá que representa a la comunidad. ¿Ya? Ahora, gracias a Dios, no hemos tenido ninguna dificultad desde que el último episodio y tuvimos muchísimos problemas transmitiendo. Entraba la señal, se cortaba la señal y gracias a Dios, es para poder decir que me quejo cuando no está funcionando, pero doy la gracia cuando está funcionando. Preguntas sobre lo que hemos hablado aquí. En la parte mayor, lo que quiero compartir aquí es una de las lecciones que nosotros aprendemos de la parashá de esta semana es el contar para el censo y la protección contra el Ain Hara. Y lo encuentro interesante que la protección contra cualquier mal, Has Shalom, cualquier mal, lo que nos protege no son juguetes cabalísticos, no son una cosa bendecida por un rabbi. No, lo que protege al pueblo judío de cualquier mal son los mitzvot, son los mandamientos. Andar en camino de Dios y guardar sus mandamientos nos trae bendición y protección. Del camino de la Torá nos trae castigo y maldición. Nos expone a castigo y maldición. La mezuzá no es... Y una cosa más. Encontré interesante que en la parashá nos dice que va a decirnos, a contar los hijos de Moshe y los hijos de Aarón. Interesante que cuando busqué en la parashá no encuentro mencionados los hijos de Moshe. O sea, nada más dice los hijos de Aarón. Pero dice que son hijos de Moshe. Entonces los hijos de Aarón son contados como si fueran. El Talmud explica entonces que la razón que los hijos de Aarón, los sobrinos de Moshe, porque son los hijos del hermano de él, son contados como si fueran hijos de él, es porque Moshe le enseñó Torah a los hijos de Aarón, y un hombre que le enseña Torah a los demás es como si fuera un padre. El Gaón de Vilna comenta a donde dice en los 10 mandamientos, Kaved et avija ve'et imeja, darle honor a tu padre y a tu madre. Antes de decir padre,
La Torah dice et. Et no tiene traducción al castellano, ni tampoco al inglés. Ningún idioma occidental tiene esa palabra. El et es la letra Aleph con la letra Tav, que es la primera letra del alfabeto y la última letra del alfabeto. Dice el Gaón de Vilna que alguien que te enseña a leer o que te enseña la belleza de la Torá es como un padre. Y hay que darle respeto, al igual que uno daría respeto al padre y a la madre, a la maestra. Uno tiene que darle respeto a los padres, a las madres, a las maestras y a los maestros. ¿Interesante? ¿Ya? Entonces, los hijos de Aarón en la parashá Bamidbar son como hijos de Moshe. 2 o 3 preguntas después de la lucha con estos señores. Dice ahí, un hombre que su mujer no dio a luz, naturalmente no tiene primogénito, correcto. No, él tiene primogénito, pero no llega al nivel de la bejorá que requiere un pidión, que requiere un rescate. No se hace redención de una niña como pidión haben. En este caso estamos hablando de la primogenitura de un varón. ¿Ya? Ahora, en ciertas ocasiones, yo sé que no lo van a ver por el internet, a veces no lo van a poner por el internet, pero por ejemplo, en el ayuno de los primogénitos, hay opiniones que dicen que las mujeres primogénitas también deberían de ayunar. Y por esa razón, algunas comunidades sefaraditas incluyen en el Siyum, en la celebración del estudio de Torah, a las mujeres que fueron primogénitas. Okay. Otra pregunta desde la plataforma. Rabino, ¿cuántas esposas tuvo Abraham? ¿2 o 3? Agar, ¿cuántos hijos tuvo? Bueno, la verdad es que nosotros no sabemos cuántas esposas tuvo. La Torah nos menciona algunas de las esposas de Abraham, pero podrían haber habido muchas más. Si una mujer queda embarazada y por razón pierde su bebé y queda embarazada por segunda vez, el segundo bebé nace, ¿es considerado primogénito? No, esa es la razón que lo mencioné. Como parte del rito del Pidyon Haben, el Cohen le pregunta a la madre si ella nunca perdió, Shalom, es muy difícil situación, si ella nunca perdió una criatura y entonces el niño que nació luego no es considerado un bejor que requiere ser redimido. Eso no quiere decir que no tiene valor, ¿no? Señores, no malentiendan, no estoy diciendo que no es un niño de mucho valor, todos nosotros tenemos gran valor. Estamos hablando de la redención de la primogenitura que se reconoce como si fuera un Cohen, como si fuera un sacerdote. Cuando nace por parto natural y es el primer niño que abrió ese vientre de la madre, eso sería el sacerdocio de la primogenitura. Y esa persona se tiene que redimir haciéndole un pago al Cohen. Es lo que estoy explicando. ¿Ya? Hay una pregunta relacionada a esa. Dice que si no se supo el sexo del bebé, luego tuvo niñas y luego un varón. Sí, ok, pero no importa si se supo el sexo o no se supo el sexo. El punto es que si nacieron niñas primero, el primer varón no es el mejor que requiere ser rescatado o pagado al Cohen. Porque las hijas nacieron, porque las hermanas nacieron primero. Yo soy el primer varón de mi familia, pero yo no soy mejor. Yo no soy mejor que requería un Pidyon Haben. No necesitaba hacer la redención de esa manera, por la razón de que mis 2 hermanas nacieron antes de mí. ¿Ya? Ahora también una persona que nació antes de un Kiur, por ejemplo una familia que se estaba convirtiendo al judaísmo y tuvieron hijos, aunque ese primer hijo nació primero y nació en parto natural, esa persona no es un bejor del pueblo judío, sino es un ger, un convertido. ¿Ya? También, por cierto, un niño que nació de esa manera, un varón que nació de esa naturalmente, y fue el primer parto de la madre,
que viene de la tribu de los levitas o que viene de los Kohanim, tampoco se le hace un pidyon. No se redime de esa manera. Ok. Aquí pregunta por Facebook, ¿cómo ser un buen primogénito y que los hermanos menores escuchen o algo así? ¿Cómo es? ¿Cómo ser un buen primogénito y que los hermanos menores los respeten? Interesante. ¿Sabes qué? Está interesante la pregunta, déjame decirlo de esta manera. A orden rabínica, también tenemos la idea de no solamente respetar a nuestros padres y a nuestros maestros, sino también a nuestros hermanos y hermanas mayores que uno. ¿Interesante? Se supone que uno le dé respeto a los hermanos de uno que son mayores a uno. La idea es darle honor de esa manera y están relacionados. Ahora, pero recuerden, señores, que nosotros tenemos no solamente la primogenitura, pero tenemos primogenitura como el pueblo judío. Que eso quiere decir que nosotros tenemos requerimientos de comportamiento digno de ser primogénito. Quiere decir que tenemos que darle guianza al mundo. Otra pregunta dice, Rabino, si una mujer que es madre soltera y se casa con un hombre, con otra persona, bueno, ambos se convierten al judaísmo y este matrimonio tiene un hijo, ¿el papá de este niño tendría que redimirlo? No, el segundo niño ni el primer niño son primogénitos. La razón es porque el primer niño no nació siendo judío, se convirtió, gracias a Dios, muy bendecido el niño. Y entonces el segundo no es el que abrió el vientre de la madre. Entonces ninguno de los dos son primogénitos requiriendo un pidyon. Ahora, quiero... No, que había una pregunta sobre eso, es decir, que el que nace por cesárea tampoco. Tampoco. Ya, esa otra razón que yo no soy mejor es porque nací por cesárea. Ahora, déjame mencionar una cosa más. Una pregunta que ella no hizo, pero quiero aclarar. ¿Ya? Muy importante. En el judaísmo, un niño que fue concebido antes del matrimonio. En palabras, los padres nunca tuvieron un matrimonio formal. Y el niño fue concebido. O nació antes de que los padres se casen. Ese niño no es considerado, escuchen bien lo que le voy a decir, ese niño no es considerado ilegítimo. Es considerado un niño legítimo de su madre y de su padre. No es un bastardo. Interesante, ¿verdad? En una palabra, ¿qué causa un matrimonio desde el punto de vista de la Torá? La unión entre un hombre y una mujer soltera. Si ellos se unen y de ahí sale un niño, ese niño que nació no es considerado ilegítimo. Ahora, si un hombre se une a una mujer que está casada con otro hombre y comete adulterio y ahí nace un niño, ese niño es considerado un mamzer. Pero solamente si es del pueblo judío. Entonces, entre los gentiles, la Torá no reconoce ningún tipo de mamzerut. Solamente dentro del pueblo judío existe el concepto de mamzerut. Interesante, ¿no? Entonces, si una pareja se une, una pareja judía, se une pero no se casan. Pero están viviendo juntos como marido y mujer. Y tienen un niño, ese niño no es considerado ilegítimo. Déjame llevarlo más todavía. Esto no es, van a decir que yo soy que le estoy dando libertad a la gente, pero tengo que decir la verdad, ¿no? La ley. Si Bill Clinton, recuerda el presidente Clinton, si el presidente Clinton, que estaba casado con Hillary, o todavía está casado con Hillary, se unió a Mónica Lewinsky, una muchacha judía, y si ella hubiera quedado embarazada, el niño que hubiera nacido de ese matrimonio, de esa unión,
no hubiera sido considerado ilegítimo. Porque Monica Lewinsky no estaba casada. Entonces, es como si hubiera sido una concubina de Bill Clinton. Y por cierto, el niño hubiera sido judío. Yeah. Okay. Pero claro que él dice que nada ocurrió ahí. Vamos a ver. Aquí dice Haim Israel, English Rabbi. English, tú sabes quién es Haim, ¿verdad? Yeah. Un saludo. Haim Israel in English. I have to say it in English. I have to tell you, I'm going to change the whole class to English. Yeah, no. Okay. They can teach Torah in English. You need something in Spanish. Yeah. Aquí preguntan que si la poligamia es permitida. Bueno, interesante. La poligamía es prohibida absolutamente. Ahora, la Biblia, la Torá, permitía que un hombre tenga más de una esposa. Se permitía. Y lo vemos, Jacob tenía más de una esposa y tenía concubinas también. Lo vemos múltiples veces en la Torá. Por orden rabínica de Rabbeinu Gershom de Mainz, prohibió absolutamente la poligamía. Ahora, encontré que en la red líderes irresponsables están diciendo que los sefarditas se pueden tener múltiples esposas. Es absolutamente prohibido. Todas las comunidades sefarditas prohíben la poligamia. Y es interesante que la forma rabínica de prohibir algo fue por etapas, y la primera vez que querían prohibirlo, pero no podían prohibirlo directamente, lo que llegamos a la conclusión de crear leyes para hacerlo difícil tener más de una esposa. En otras palabras, la primera vez, la primera ley era que la persona iba a tener un hombre que iba a tener una segunda esposa. Por cierto, no podía casarse con una mujer casada, no podía tener relaciones con una mujer casada, tenía que estar con una mujer soltera. Entonces, si él quería traer a otra mujer, tenía que comprobarle a la corte que él podía mantener igualmente a las dos esposas, tratarlas igual. Y entonces se creó otra ley que no solamente él tenía que comprobar eso, pero que la esposa tenía que estar de acuerdo con eso. Imagínate, conseguir que una mujer se ponga de acuerdo con eso. Entonces, luego, Rabbeinu Gershom, que era lo que se consideraba la luz del exilio, prohibió la poligamía completamente y hace un argumento muy interesante. El argumento de él es, y los sefardim, los judíos españoles y portugueses, todos aceptamos la Tacaná de Rabbeinu Gershom prohibiendo la poligamía, aclarando aquí que ninguna comunidad sefaradita legítima aceptaría hoy en día la poligamia. Y cualquier jajam o rabino, líder que diga que eso se permitiría, es un fraude. Es absolutamente un fraude. Y probablemente porque tiene problemas de auto... Exacto, tiene problemas de autocontrol. Bueno, la razón que Rabbeinu Gershom interesantemente lo prohíbe es que dice que si uno mira en la Biblia, todos los casos que se presentan de la poligamía, se encuentra que ninguno de ellos terminaron bien. Siempre hubieron problemas. Entonces dice, eso es un aviso de la Torá, que eso no es agradable delante de Dios. ¿Ya? Otra pregunta, si una mujer tiene gemelos idénticos. El primero que nació es el primero que salió es el primogénito. Joseph Santiago pregunta, ¿hay alguna diferencia entre la primogenitura de Jacob y la del otro? Es interesante, eso es exactamente el tema, que aunque el otro nació primero y automáticamente sería el que heredaría la posición de ser sacerdote de la familia, lo que compró de sacerdote. Interesante. Ahí hay una historia que yo quiero desarrollarla más. No puedo decirlo con mucho detalle ahora porque no lo he podido desarrollar completamente. Pero hay un tema ahí grande. Y eso es el nacimiento milagroso
del pueblo judío. Primeramente, lo hace parecer que no deberíamos de existir en la orden natural, porque Sara era una vieja cuando parió a Yitzhak. Y siempre ocurre algo dentro de la historia del pueblo judío, que hay algún tipo de milagro que causa que nosotros existamos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Por ejemplo, Yitzhak no pudo tener hijos, y entonces al fin Dios lo bendice. Y entonces problemas, cada uno de los patriarcas y matriarcas procreándose. Y entonces Dios viene e interviene y lo salva. Y entonces por medio de todas estas diferentes salvaciones existe el pueblo judío. Entonces es milagroso que el pueblo judío existe. Por orden natural no deberíamos de estar aquí. Pero estamos aquí. Rabino, y si el padre tuvo varias mujeres y con todas hijos, habiendo convivido con casi todas ellas, en la situación con de casi todas, si vas a tener múltiples mujeres, debería vivir con todas. Sí, en la situación de que hablo, la madre de varios de esos niños era soltera y no se sabe si él aclaró que era casado anteriormente y con quién ya falleció. Ok. Miren, déjame explicar. Cuando existe, yo creo que entendí la pregunta. Esto es un caso muy específico, pero voy a responder en general. Existe hoy en día lo que se llama adulterio de Rabbanán. Adulterio de Rabbanán. Quiere decir adulterio rabínico. ¿Por qué? Porque como el rabinato ha prohibido tener múltiples mujeres, múltiples esposas, entonces si un hombre tiene una esposa y se casa o se junta con otra mujer, bíblicamente él podría hacer eso, pero rabínicamente es prohibido. Entonces eso es un adulterio que él está cometiendo por orden rabínica. Pero el nacimiento que vino de la segunda mujer, aunque estaba casado con la primera todavía, él no es un mamzer. Y la razón que no es un mamzer, no es un bastardo, la razón que no es un mamzer es que desde el punto de vista de la ley se hace todo lo posible para prevenir darle el título a un niño de ser mamzer. ¿Está entendiendo? En una palabra, aunque sea un caso de verdad, que sea un caso de verdad de mamzerut, a donde el hombre se acostó con una mujer casada y de ahí salió un niño o una niña, bíblicamente eso sería considerado mamzer o tendría mamzerut. Pero lo que uno hace es tratar de causar que ninguno de los dos estaba casado. Y entonces ahí se trata de deshacer el mamzerut. Porque no es correcto, se hace todo lo posible para evitar causar el mamzerut dentro del pueblo judío. ¿Ya? Ahora que se entienda. Ok, la pregunta es fuera de... Entonces al fin, espera un momento. Entonces, un niño que nació de un hombre que tuvo relaciones con una mujer y que esa mujer, y él estaba casado, pero él nunca le dijo a la segunda mujer el niño que nació de esa segunda mujer no es un mamzer, es un niño legítimo, de acuerdo con la ley. Ok, hay una pregunta acerca del tema y otra que no es acerca del tema, la que es más antigua. Para que un hombre judío sea considerado contado para el minyan, ¿debe ser Shomer Shabbat? No, es judío de todas maneras. No, aunque no sea Shomer Shabbat, es judío. Aquí en la sinagoga yo tengo un minyan de gente que manejan el Shabbat, por ejemplo. Hay gente que manejan. Eso no quiere decir que no son dignos de ser contados para el minyan. Otra pregunta dice, ¿por qué Yosef, siendo primogénito, no tiene tribu? Esa es la pregunta. La tribu de él se dividió en dos. Ajá. Entonces dice, pero tuvo los hijos con una gentil. No, en ese tiempo no habían judíos y gentiles. Recuerden que el pacto de la Torá no se había dado todavía. Déjame dar algunos ejemplos de esto. La Torá prohíbe que un hombre se case con dos hermanas.
y Jacob se casó con tus hermanos. Pero obviamente, eso fue antes de que Moisés trajo la Biblia, trajo la ley. Entonces no era prohibido, entonces se permitía. ¿Ya? Entonces no había en ese caso judíos y gentiles, y la orden del pueblo judío no se estableció de que la madre es la que decide el origen la identidad religiosa del niño después que se dio la Torá. ¿Ya? Hay un midrash, de lo más interesante. Es que, bueno, ¿quién fue que me hizo la pregunta? Está buena la pregunta. Hay un midrash que trata de presentarnos que Yosef se casó con su sobrina, con la intención, que era la hija de Dina, con la intención de tratar de arreglar ese problemita que este individuo nos está haciendo la pregunta, para tratar de arreglar ese problema de que si la esposa de él era judía o no era judía. Pero yo creo que es más fácil y más claro, más honesto decir que en ese caso no había ley de que tenía que ser judía la persona, porque no había judíos. El judaísmo viene con Moisés en el monte Sinaí. Ese es el pacto de la Torá. Okay, hay una pregunta desde la plataforma que se me había pasado. Rabino, los árabes perdieron su primogenitura definitivamente. El pueblo judío lo recobra por el rescate, menos la tribu que no la perdió. ¿Así sería? Está un poquito difícil atender a esa pregunta de esa manera. Déjame hacerle algunos arreglitos ahí para poder ponerlo en orden. Primeramente, no es que Ismael perdió la primogenitura. Es que Ismael nunca fue primogénito. ¿Y cómo lo sabemos? La razón que la Torá le dice, Dios le dice en la Torá a Abraham, tráeme tu único hijo. Entonces, el único verdadero hijo al nivel espiritual de Abraham es difícil. Ok. Entonces, no podemos decir que Ismael perdió su primogenitura. No, la verdad es que nunca la tuvo. Ahora, pero como fue el primero que nació, existe aquí la posibilidad de que recibe algún tipo de bendición y por eso recibe bendición. La Torá dice que recibe bendición. Ahora, el que verdaderamente pierde la primogenitura es Esav. Esav, que vendió la primogenitura. ¿Ya? Ahí entonces nosotros estamos viendo una primogenitura que viene por bendición divina y es rechazado como los primogénitos. ¿Ya? Muy interesante. Y también, por cierto, vuelve a ocurrir entre Efraín y Menashe. Cuando Jacob se estaba muriendo y le da la bendición y cruza los brazos y le da la primogenitura a una en lugar del otro. Entonces, hay mucho de este tema que se va presentando por medio de la Torá. ¿Ya? Ahora, en mi humilde opinión, tal vez hay otra posibilidad que lo que nos está diciendo. Por ejemplo, la gente, los canallas, yo les digo los canallas, que se ponen aquí en la red a decirle a la gente que se vienen a convertir, que ellos verdaderamente no son judíos porque no nacieron judíos. Bueno, Jacob nació primogénito, pero se volvió primogénito. Entonces, si Jacob no nació primogénito y se volvió primogénito, y todo el pueblo judío viene de esa primogenitura que nació de esa manera, entonces, ¿por qué un ger no puede ser también de la tribu de los primogénitos, del país, del pueblo de los primogénitos? ¿Por qué no? Si un hombre judío se enamora de una mujer no judía y tiene un hijo, ¿ese hijo es un mamzer? No, no es un mamzer, pero no es un judío. Exacto. La otra, hay una relación entre el medio shekel del censo y el medio shekel que se acostumbra en Purim. Sí. Nosotros dimos ese shiur antes de Purim.
si pueden verlo, ese medio shekel, la razón que se colecta antes de Purim, es porque ese tiempo cuando se empezó a colectar el medio shekel. Vamos a tomar una pregunta más y entonces vamos a terminar. Sí. Alguien dice de Facebook, Rabino, yo creía que Joseph se había casado con la hija de Dinah. ¿Por qué eso está en los libros si no es cierto? No, yo no dije que no es cierto. Yo lo que dije es que el Midrash viene a decirnos eso, tal vez como respuesta a la idea, a la pregunta que si él se casó con una mujer judía antes o no. ¿Ya? Ahora, la verdad es que si uno lee el texto de la Torá, no nos da a entender que es la hija de Dinah, sino que es la hija de Potifera. No tengo forma de explicar cómo viene ese Midrash a explicarlo. Déjame explicar una cosa sobre el Midrash. Por favor, escuchen lo que les voy a decir. Porque ya yo lo he dicho tantas, yo creo que lo dije 1.000.000 y esta va a ser 1.000.000 y una vez más. Puede ser 5 millones y una vez. ¿Verdad que sí? Yo le he dicho un gran número. Desafortunadamente y afortunadamente, es un poquito de los dos, no tenemos muchos libros del judaísmo traducidos al español. Y uno de los libros que se ha podido vender por medio del movimiento jasídico es el Midrash Dice. Ahora déjame explicar lo que es el Midrash Dice. El Midrash Dice fue una edición jasídica que coge múltiples Midrashim. Nosotros tenemos en la tradición hebrea Midrash Tanhuma, Midrash Rabbah, muchísimos Midrash, muchísimos diferentes tomos de Midrash en hebreo. Y lo que el Midrash Dice, cogió pedacitos de Midrash y los puso juntos para crear un solo libro, pero nunca en la tradición rabínica se cogían pedacitos de Midrash y se hacían de esa manera. Se volvió una cosa popularizada aquí en los Estados Unidos como el Midrash Says. Y verdad, cuando yo estaba estudiando, esos se consideraban cuentos que se le decían a los niños. Que las personas que estudian Midrash, nunca nadie leía el Midrash como si eso fuera cierto. El Midrash exagera. Ustedes tienen que entender, el Midrash va a coger ideas de la Torah y la va a exagerar para darlo al día cuando se estaban escribiendo los Midrash. El Midrash nunca se toma literalmente. El Midrash son leyendas, parábolas, ideas en una forma alegórica. Pero la gente lo lee ahora porque es uno de los pocos libros que están traducidos al español y que tienen acceso fácil y se creen que eso es literalmente la cosa. Ahora, muchísimas tradiciones no aceptan la idea de que Yosef se casó con la hija de Dinah. Lo que se está popularizando como un comentario de la parashá es el simple, más básico, que es Rashi. Rashi usa el estilo francés-alemán de análisis de la parashá. ¿Por qué? Porque él era Ashkenazi, francés-alemán. El comentarista Rashi en sus comentarios usa mucho el Midrash. Eso forma una cultura ashkenazi de análisis de la Torá. Eso crea un estilo cultural del análisis de la Torá, estilo ashkenaz. Los sefardim no usamos el Midrash en la misma manera que los ashkenazim lo usan. Nosotros usamos el Midrash como lo que estoy explicando. Ideas alegóricas, parábolas, transmisiones rabínicas de las cosas que ocurrieron, pero no se toma el Midrash literalmente. Los Ashkenazi
cogen el Midrash últimamente, por cierto. No es ahora, anteriormente no era así, pero ahora de pronto, mientras se vuelve la gente más, más analfabeta, toman el Midrash literalmente. Ahora se entendía, había una tradición sobre el Midrash, que si no te crees nada de lo que dice el Midrash, eres un tonto. Y si te crees todo lo que dice el Midrash, eres aún más tonto. Entonces, ¿cómo explicarlo? Entonces, no se tiene que tomar todas las lecciones que ustedes vean en el Midrash dice literalmente. Ahora, un poquito más. Luz de Israel.